11 al 18. Para los que quieran escuchar las predicaciones, hermanos, pueden entrar también a YouTube y entrar a la página de la iglesia IPUL Delta, y ahí encontrarán las predicaciones y también la oportunidad de compartir a los hermanos, parientes o amigos, quienes ustedes quieran compartirles la palabra del Señor. Amén. Esa es una manera también de evangelismo y podemos aprovechar, hermanos, las redes sociales, el internet, para que podamos también compartir la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 13, del 11 al 18, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número de hombre y su número es 666. Amén. Vamos a orar, hermanos. Inclinemos nuestro rostro y pidámosle entendimiento al Señor. A veces hay temas como estos, temas que son profundos y que a veces no alcanzamos a captar o a entenderlo en su totalidad. Y ahí la importancia, si usted los que están aquí presentes o en casa no alcanza a tomar las notas o por alguna razón no entendió algo, pregunte. Es bueno preguntar, y si no alcanza a tener los apuntes, pues están las grabaciones, hermanos, ahí en internet, para que eche mano de ellas, usted aprenda y tenga también esa palabra para que usted comparta con aquellas personas que necesitan. Un día se va a encontrar alguien que le va a preguntar: oye, si todo esto que está pasando, lo que se dice, lo que se oye, ¿qué tan cierto es? A ver, tú que eres cristiano. Y usted dice: no, pues yo no sé. Entonces las enseñanzas se dan es para eso, hermanos, para que nos capacitemos. Los miércoles tenemos ya muchos miércoles dando enseñanza doctrinal, precisamente para eso, para que nosotros aprendamos y no solo lo guardemos y no solo adquiramos conocimiento. Y yo ya sé mucho de la Biblia, pero si no le hablas a nadie, ¿de qué te sirve saber mucho de la Biblia? Entonces, lo importante acá es recibir la palabra y entregarla o compartirla con las personas que la necesitan. Amén. Así es que oremos por entendimiento al Señor. Padre Santo, Señor de la gloria, damos gracias por la oportunidad que nos da de reunirnos, de alabarle, adorarle, Señor, de recibir su palabra. Pido en esta hora que nos dé sabiduría, entendimiento, que nos capacite, Señor, para que podamos entender su palabra, que nos ayude a recibirla y nos ayude a compartirla, Señor, con aquellos que la necesitan. Gracias le damos por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, podemos decir, gloria a Dios. Amén. Siéntense, hermanos. El tema de hoy entonces es vamos a hablar un poco de lo que es el falso profeta, que viene a ser esa segunda bestia de Apocalipsis 13. La primera bestia que se enseña ahí en el capítulo 13 es el anticristo. Esta segunda bestia tiene que ver con el falso profeta.
Antes de entrar, hermanos, en detalles sobre lo que es el falso profeta, sus propósitos, qué es lo que hará en la gran tribulación, quiero hablar un poquito de lo que es profeta y de lo que es profecía. El miércoles pasado hablamos de los falsos profetas, las características de los falsos profetas, pero hoy quiero hablar un poquito de lo que es el profeta y lo que es la profecía, y entonces ya entraremos a los propósitos del falso profeta. Primero, profeta tiene 3 términos particulares en hebreo. El que más se usa es la palabra Navi, N-A-V-H-I. Y este término se usa 300 veces en el Antiguo Testamento. Esa palabra viene de una raíz que significa llamar o uno que es llamado. Eso es muy importante. El profeta era una persona que recibía una revelación de Dios y la transmitía a los hombres. La condición de profeta era un llamamiento directo de Dios. Esto es de suma importancia. Es un llamado directo de Dios. Este ministerio no se heredaba como el sacerdocio o como los reyes heredaban el trono. El profeta no se podía, hermanos, heredar. Tenía que ser un llamado directo de parte de el Señor. No pertenecía entonces a ningún linaje especial. Podía ser un sacerdote como el profeta Jeremías. Él era sacerdote del Señor y fue llamado a ejercer este ministerio profético. El profeta Amós era un pastor de ovejas, no pastor de iglesia, porque en ese tiempo todavía no estaban, pero era un pastor, hermanos, y de allá el Señor lo llamó para que se dejara usar o fuera usado por el Señor. El mensaje que Dios les revelaba muchas veces no era del agrado del profeta mismo, ya que entre los mensajes que ellos tenían que transmitir al pueblo, hermanos, muchos mensajes de ellos eran tratando de que el pueblo despertara, de que el pueblo entendiera su condición, que entendieran que necesitaban volver a Dios, voltearse a Dios. Y por supuesto, las personas no con facilidad recibían. Entonces el profeta muchas veces se encontraba en momentos así, donde le tocaba es decir lo que el Señor le daba a él, lo que el Señor le revelaba a él lo tenía que decir. Por ejemplo, la Biblia habla de lo difícil que fue, hermanos, el ministerio de Jeremías, el ministerio de Ezequiel. A Ezequiel se le dijo, tú habla aunque no te van a oír. ¡Qué tremendo! Pareciera como, bueno, Señor, si no me van a escuchar, ¿para qué me envías? Pero entonces el profeta tenía que ir, hermanos, porque era un llamado especial de parte de Dios. Dios lo llamaba y el Señor lo enviaba a que ellos transmitieran el mensaje que Dios les había dado. Entonces, como muchas veces no era del agrado del profeta, tampoco era del agrado del oyente, pero era algo, hermanos, que el profeta había sido llamado para transmitir ese mensaje del Señor. Usted se acuerda del profeta Jonás. El Señor le da una revelación, le da una palabra, ve a Nínive. ¿Y qué hizo el profeta? Huyó a Tarsis. Es decir, se fue a otro lado distinto al que Dios lo había enviado. Posiblemente, hermanos, el profeta no estaba de acuerdo y no era del agrado del mensaje, porque el mensaje era un mensaje de misericordia para los de Nínive. Y según lo que se escribe ahí en este libro de Jonás, parecía que como que Jonás no estaba de acuerdo en que Dios perdonara a Nínive. Pero Dios es grande en misericordia, ¿verdad? Dios es muy bueno, hermanos, y gracias a Dios por la misericordia de Dios. Si nosotros cayéramos en manos de hombres, ya no estuviéramos aquí, hermanos. El ser humano, como seres humanos, el ser humano es cruel, ¿verdad? Es malo el ser humano y a veces cuesta dar nuevas oportunidades,
pero bendito el Señor, que Él sí da múltiples oportunidades. Gloria al Señor. Entonces el profeta, hermanos, ese era su llamado o su ministerio. La profecía significa entonces hablar antes. Pro significa antes. Y fanía significa hablar. Entonces, la profecía, especialmente la del Antiguo Testamento, tenía que ver, hermanos, con eso. Mientras que la escatología estudia las profecías cumplidas y por cumplirse, la profecía es una palabra que avisa de acontecimientos que aún no suceden. Esa es entonces la profecía. Es muy importante y hoy no vamos a meternos tanto en esto, pero es muy importante que miremos, hermanos, la diferencia entre el ministerio del profeta y el don de profecía. El ministerio del profeta, hermanos, fue el del Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, pero el don de profecía es distinto al ministerio profético. Esto es importante saber las diferencias porque hoy en día hay quienes mezclan el ministerio de un profeta del Antiguo Testamento con el don de profecía. El que tiene el don de profecía no necesariamente es un profeta. ¿Se da cuenta? Entonces es muy importante que tengamos esas diferencias. Dice la Biblia en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Se da cuenta? Ahora es el Espíritu Santo el que nos guía toda la verdad y el que nos dice, hermanos, pone su palabra en nuestras vidas para que la transmitamos. Amén. Gloria a Dios. Profetizar no es lanzar una palabra al aire a ver si se cumple. Dios me dijo y por ahí profetizan, pero entonces son palabras que a ver si se cumplen. Pareciera como si fuera adivino, como que está intentando adivinar. Dios me dijo y se habla a la ligera. Y tampoco es decir palabras a una persona que después obligan a esa persona a buscar la manera de cumplir dicha profecía. ¿Se da cuenta? Como hablamos el miércoles pasado, el profeta falso, hermanos, muchas veces va a decir algo que Dios no le dijo que dijera, que Dios no puso en su corazón. Y lo va a decir, y la persona que recibe esa profecía, entre comillas, puede verse, hermanos, en la necesidad de cumplir dicha profecía, aunque no sea de Dios. Y la persona se sienta obligada, tengo que cumplir porque es que Dios le dijo a tal persona que me dijera y hay que cumplir esa profecía. Y a veces eso que se dijo no vino de parte de Dios. Y después se arman tremendos líos y tremendos problemas. La gente entra en desánimo porque es que no se cumplió lo que me dijeron y muchos tristemente terminan alejándose de los caminos del Señor. Por eso esto, hermanos, es algo serio, no es algo que se toma a la ligera. No es así de fácil uno pararse o uno ir donde alguien y decirle, Jehová me dijo o Dios me dijo que te dijera. No, esto es serio. Y esto, hermanos, es de una grande consagración a Dios. Entonces, estar metido en la presencia de Dios. Además de que hoy tenemos la palabra profética más segura. Ahorita hablaremos de eso. Entonces, en términos generales, profetizar es predicar. Es predicar lo que Dios quiere que enseñemos. ¿Por qué debemos estudiar la profecía? Para saber los propósitos de Dios para el mundo y su pueblo. Amós 3:7. Esto ya usted ahí si lo quiere apuntar y leer después en su casa. Ese es número 1. Número 2. Para estimularnos a vivir una vida santa. Es decir, el estudio de la profecía es precisamente para que yo me estimule a vivir para el Señor, consagrarme para el Señor. No es tanto la profecía que hoy en día se practica en muchas iglesias, que se habla más de lo material.
que se habla más de otras cosas que el verdadero interés de la salvación y la santificación de la persona. Entonces, número 2 es para estimularnos a vivir una vida santa. Primera de Juan 3:3. Número 3, para no ser engañados por falsos maestros o falsos profetas. Segunda de Pedro 3:10 al 14. Número 4, para prepararnos para los acontecimientos futuros. Segunda de Corintios 5:10. Número 5, para liberarnos de la ignorancia. Es importante saber, hermanos, estos temas para que pues no caigamos en esa posición de ignorancia, sino que lo tengamos claro, pidiéndole al Señor siempre la sabiduría, el entendimiento, la capacidad de que yo pueda entender su palabra y también que Dios nos dé la capacidad de poder explicarle a otros. Muchas veces sucede en casos de muchos creyentes que ellos entienden el mensaje, entienden la palabra de Dios, pero les cuesta explicarle a otros. Temas tan controversiales, temas profundos, a veces me cuesta explicarle a otro. ¿Cómo le explico a otra persona la doctrina de la unicidad? ¿Verdad? Ahí, ¿cómo le explico? ¿Cómo le explico a otra persona estos temas escatológicos que hablan del futuro? Y hay temas que de pronto no sé cómo explicarlo. Pídale al Señor y Dios, hermanos, da la capacidad. Amén. Es Dios el que nos capacita. Número 6, la profecía sirve también para nuestro consuelo y esperanza. El saber, hermanos, para dónde la iglesia va, no le da consuelo y esperanza. Que más allá que el mundo diga y el noticiero diga, la iglesia sabe hacia dónde va. La iglesia sabe que el día de mañana, el día que usted o yo partamos a la eternidad, estamos seguros hacia dónde vamos. Eso me da mi consuelo. En otro tiempo, hermanos, sin Cristo, yo tenía miedo a morir. De verdad, era un tema cuando yo era más joven de lo que soy ahora. Yo a veces no podía dormir. De verdad me pasaba a veces días sin poder dormir porque lo que yo pensaba era, ¿y si me muero, qué va a pasar conmigo? Y era algo que me preocupaba. Por eso cuando llegó el evangelio y el Señor resolvió todo esto y me mostró cuál es nuestro fin como creyentes en Cristo, hermanos, eso trajo un gran consuelo y una esperanza. Amén. Porque un día estaremos en la presencia del Señor. Y número 7 es para nuestra bendición. Apocalipsis 1:3. El 25% de la Biblia es profecía. Que vendría a ser ¿qué? ¿Una tercera parte? ¿Cómo lo dividiríamos? ¿Cuarta parte? Una cuarta parte de toda la Biblia es profecía. La profecía bíblica está dirigida a 3 grupos de personas: el mundo, la iglesia e Israel. El mundo, la iglesia e Israel. Debemos de entender y no mezclar los mensajes, porque tenemos claro que hay profecía que va dirigida a Israel, profecía que va dirigida a la iglesia y profecía para el mundo. Es muy importante que nosotros podamos entender la diferencia hacia quién se dijo lo que se dijo. La profecía es una referencia a cosas futuras, es un llamado de atención, es una exhortación y es una revelación de la voluntad de Dios. La profecía es una referencia a cosas futuras,
un llamado de atención, una exhortación que es amonestar, que es animar, y también es una revelación de la voluntad de Dios. Y ya miramos el miércoles pasado que hay dos clases de profecía, la profecía verdadera y la profecía falsa. La profecía verdadera, entonces, hermanos, es lo que dice segunda de Pedro 1:19, la palabra profética más segura. Es decir, nosotros ya tenemos los 66 libros de la Biblia inspirados por Dios, escritos por los hombres. Ya la tenemos ahí, la Biblia completa, palabra profética más segura. Entonces debemos de mirar que cuando alguien quiere decirme sobre una profecía, bueno, vayamos y miremos la palabra profética más segura. Si es algo que está fuera de la palabra profética más segura, pues tengamos mucho cuidado, porque como yo les decía en otras enseñanzas, por ejemplo, decirle a alguien, hermano fulano, Dios me dijo que venda su casa y me dé el dinero para la obra del Señor. O como alguien nos contó en una ocasión, no, pues a mí me dijeron que vendiera mi camioneta último modelo. Y la vendió. No, ya mejor no fui a esa iglesia. Dijo, no me conviene. Pero entonces esos son cosas, hermanos, que hoy se viven. Se viven en círculos cristianos y la realidad es que tenemos la palabra profética más segura. Entonces, metámonos ahí a la Biblia y que lo que nos digan pues no se salga de ese orden establecido por Dios. La Biblia también es la palabra fiel y verdadera, según Apocalipsis 22:6, y es la palabra de la profecía, Apocalipsis 22:7. La profecía tiene 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Y la profecía tiene 2 clases: la escrita y la oral. La escrita entendemos la Biblia como la profecía escrita, pero también está la profecía oral a través del don de profecía, ¿verdad? Que es algo que se dice oralmente, algo que se habla. La profecía tiene 3 fuentes. La profecía verdadera es la que viene de parte de Dios. Jeremías 23, 28 y 29. Pero hay 2 tipos de profecías cuya fuente es falsa. Hay profecía de la carne, Ezequiel 13:3. Personas que carnalmente hablan lo que se les ocurre, lo que se les viene en mente y lo dicen. Esa es una profecía falsa. Y por supuesto, también, hermanos, hay profecía falsa que viene del mismo infierno. Satanás usa personas así. Primera de Reyes 22, 21 al 22. Por supuesto que nosotros, nuestra fuente es Dios y su palabra. Los propósitos de la profecía en el Antiguo Testamento, en términos generales, era predecir. Era una predicción. El Señor dijo y el profeta decía, venía o trataba de predecir, cuidado. Los profetas cuando hablaban con Israel le decían, si no se arrepienten, vendrá esta situación. Serán llevados cautivos. Mire que el profeta Jeremías, de tanto que él les estuvo diciendo, advirtiendo al pueblo que cambiaran, que se alejaran de los ídolos,
Y el pueblo no entendió y el profeta, hermanos, lloraba porque en su corazón había como esa frustración. Es que yo les digo, yo les enseño, pero no obedecen. Y claro, eso derramaba el corazón del profeta, lo hacía que derramara su alma, sus lágrimas en la presencia del Señor. Y tanto era el amor que él tenía por Israel como todos los profetas, que cuando él ve cómo el enemigo va destruyendo a Israel, él escribe lamentaciones y la tristeza en su corazón por la desobediencia del pueblo. Entonces, el propósito de la profecía en el Antiguo Testamento era predecir y advertir. Les advertía entonces al pueblo de lo que podría venir. En el Nuevo Testamento, 1 Corintios 14:13, ahí nos enseña cuál es el propósito de el don de la profecía, que es para edificación, consolación y exhortación. Entonces, ese es el propósito en el Nuevo Testamento. Amén. Por eso, cuando se habla de alguna profecía hoy en día, pues hay que analizarla si tiene, hermano, ese propósito de edificarme, ¿verdad? Es decir, Dios le dice a alguien, ese alguien me dice, y esa palabra que me dice me edifica. No trae dudas a mi corazón, a mi mente, porque cuando me invade la duda, entendemos que nuestro Dios es un Dios de orden. Amén. Nuestro Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de orden. Esa palabra que se me dice también traerá consuelo a mi vida en medio del momento que esté viviendo, y también me traerá exhortación o amonestación. Es decir, si hay algo en mí que no está bien, si yo ando haciendo cosas que a Dios no le agradan y alguien me lo dice, exhortándome, amonestándome, ten cuidado, cuidado con lo que estás haciendo, cuidado con lo que estás diciendo, cuidado a los lugares donde vas, cuidado con quién estás, con quién andas, con quién hablas. Todo eso es amonestarme, ten cuidado, es como una tarjeta amarilla, ¿verdad? Me está amonestando Dios. Corro el riesgo que me expulse Dios y después tarjeta roja porque desobedeció. Ando muy futbolero. Entonces la profecía, hermanos, el propósito de la profecía en el Nuevo Testamento está específicamente ahí. 1 Corintios 14:13. Bueno, esa era una introducción. Ahora sí vamos a entrar, hermanos, a lo que dice Apocalipsis 13, referente al falso profeta y su relación con el anticristo. El anticristo no llegará solo al poder, sino que vendrá acompañado de este hombre, a quien se le dice el falso profeta. Tendrá la capacidad de realizar milagros, señales y prodigios, que le permitirá convencer al mundo de que el anticristo es el líder que han estado esperando. Escuchaba en estos días alguna enseñanza de estos temas y pensaba en la tremenda inteligencia que habrá en estos hombres. Por supuesto, será una inteligencia para engañar. Hoy en el mundo hay gente, hermanos, que es inteligente. Uno dice, si usara esa inteligencia para el bien, el mundo sería distinto. Pero ahora hay mentes brillantes, pero es para hacer el mal. Qué tremendo, ¿cómo pudieron hacer eso? ¿De dónde surgió? De una mente brillante. Pero resulta que lo que querían era, por ejemplo, atacar un lugar, matar gente. ¿Cómo le hicieron?
Entraron a un banco y robaron, pero ¿cómo? Si es un lugar seguro, ¿cómo entraron? Mentes brillantes, pero para hacer el mal. Y pensando en estos dos personajes, el anticristo y el falso profeta, la tremenda capacidad que tendrán. Usted imagínese la tremenda capacidad de inteligencia del anticristo para manejar temas tan complejos como es la política, como es la economía, como es la religión, aunque en la religión será ayudado por el falso profeta. Pero imagínese, serán hombres inteligentes, hombres de una inteligencia muy alta, para que puedan manejar todos esos temas mundiales y puedan traer convencimiento a las personas. Fíjese que en cada ámbito de la vida siempre hay quienes se especializan en ciertas áreas. Oh, aquí está el especialista, el de la salud, acá está el de la economía, acá está el político brillante. Bueno, todo eso se va a juntar en uno o en esos dos hombres, el anticristo y el falso profeta. Decía un pastor que el coeficiente intelectual del anticristo, decía él, yo no sé, busqué cómo es que sacó él esa conclusión, pero entonces él explicaba que ¿cómo se llamaba? Alberto Einstein, él tenía un coeficiente de 14 puntos, una mente súper brillante. Pero decía este pastor que el profeta Daniel tenía un coeficiente de 16 puntos, superior. Y cuando uno lee el libro de Daniel, se da uno cuenta que el profeta tenía una inteligencia que claro venía de parte del Señor. Pero entonces decía él que el anticristo tendrá un coeficiente de 18 puntos. De una tremendamente brillante, pero será para hacer el mal. Y será ayudado entonces por este personaje que la Biblia lo llama el falso profeta. Ese capítulo 13 habla entonces de dos bestias. La primera bestia es el anticristo, la segunda bestia es el falso profeta. El anticristo y el falso profeta se mencionan juntos en 4 pasajes del Nuevo Testamento. Todos ellos están en Apocalipsis. Apocalipsis 13, 1 al 18 compartirán un mismo objetivo. Número 2, Apocalipsis 16, 13 compartirán un programa común para el mundo. Número 3, Apocalipsis 19, 20 compartirán la misma sentencia. Y número 4, Apocalipsis 20, 10 compartirán el mismo destino. Hay 3 elementos esenciales en la obra del falso profeta, como se describen ahí en Apocalipsis 13. Su apariencia engañosa, su autoridad demoníaca y su actividad letal. Miren cómo lo describe Apocalipsis 13, 11. Después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Es decir, aparentará una cosa y la realidad será otra. Se presentará como una persona mansa, como una persona buena, como una persona aparentemente interesada en el bienestar de la humanidad, pero hablará como dragón. Esto será entonces un engaño total. Es un hombre que se presenta como cordero, pero hablará como dragón, como diablo. Será algo terrible. Entonces, el falso profeta, como lo describe como una bestia salvaje, será un personaje que junto con el anticristo perseguirán al rebaño de Dios. No olvidemos que la gran tribulación es el juicio de Dios.
contra Israel, porque el Señor está buscando que Israel voltee otra vez a ver a su Salvador, a su Mesías, para que sean salvos. Entonces estarán atacando constantemente al pueblo de Dios. Tiene el aspecto de un cordero. Aparentemente será un hombre pacífico, tierno, cariñoso e inofensivo. Por supuesto, son características del mismo Satanás. No se viste así Satanás. No se presenta así Satanás. No nos dice la Biblia que así se presenta como una oveja. Aparenta ser una oveja, pero es un lobo rapaz. Es alguien que va directo a destruir, pero está buscando la forma de entrar. Por supuesto que la forma de entrar no es una forma violenta. Tampoco será una manera obligatoria. No. Astutamente engañarán al mundo. Teniendo en cuenta que para ese entonces la iglesia ya está en la presencia de Dios. El Espíritu Santo ya está, hermanos. Ahí, recuerden que la Biblia dice que hay quien al presente lo detiene. Es el Espíritu Santo en la iglesia, pero la iglesia será arrebatada. ¿Y ahora qué hará el ser humano? Y ahora que se desatan las fuerzas del infierno. Porque recuerde que la Biblia dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Apenas se le da la oportunidad de atacar y va a atacar con toda su furia. 3 años y medio. Parece poco en tiempo, pero hermanos, cuando se habla de sufrimiento, 3 años y medio es un largo tiempo. Mire que ahora tenemos 4 meses con esta pandemia y mire cómo estamos. ¿Cómo está el mundo? Imagínese 3 años y medio la furia del infierno contra Israel y contra los moradores de la tierra. Pero entonces dice que tendrá la voz de un dragón. Entonces hablará tal y como su verdadera intención será un portavoz del infierno, un portavoz de Satanás. Apocalipsis 13:12 habla de su autoridad demoníaca. Dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces, el falso profeta, su trabajo es que la gente adore a la primera bestia, que es el anticristo. Ese va a ser el trabajo que hará el falso profeta. Una de las cosas que el falso profeta hará es similar o parecida a la que hizo Juan el Bautista. Recuerda que Juan el Bautista preparó el camino al Mesías. ¿Recuerdan eso? Preparó el camino al Señor. El falso profeta, como ya lo hemos dicho, son imitaciones, hará algo similar, prepararle el camino al anticristo. Se encargará entonces de tendrá esa misión y su autoridad será autoridad demoníaca. Apocalipsis 13 al 18 nos habla de varias actividades, todas ellas mortíferas, letales, fatales. ¿Cómo este hombre utilizará su influencia durante este periodo? Primero, como ya leímos en el verso 11 de Apocalipsis 13, dice que mientras que la primera bestia, que es el anticristo, surgió del mar, lo que puede indicar si es gentil o es judío, la segunda bestia saldrá de la tierra
Y los conocedores del tema dicen que eso podría hacer referencia a que el falso profeta será judío, vendrá de los judíos. Número 2, hará descender fuego del cielo y realizará milagros. Apocalipsis 11 nos habla de los dos testigos, que de eso hablaremos más adelante también. Dice que los dos testigos hicieron descender fuego del cielo. El falso profeta de igual manera imitará el hacer descender fuego. Tratará de imitar esos milagros que los dos testigos hicieron. Entonces, el falso profeta como el anticristo serán imitadores. Siempre el diablo será un malo imitador. Siempre ha tratado de imitar las cosas del Señor y las cosas de sus siervos. Pero entonces todo eso será milagros mentirosos, que por supuesto engañarán a muchas personas. Número 3, levantará una imagen del anticristo para que todo el mundo lo adore. Apocalipsis 13:14. Muy similar, hermanos, claro, si es que hay alguna similitud a lo que Nabucodonosor hizo. Mandó edificar una estatua y mandó a todos a que adoraren, a que se postraren ante esa estatua. Quien no lo hizo, ¿qué sucedió? Serían lanzados al horno de fuego. Y ahí la historia en Daniel 3 nos habla de los 3 jóvenes que decidieron, jóvenes de convicción. Nosotros no, nosotros adoramos al único Dios. Algo similar, hermanos, en cuanto a ese aspecto sucederá en la gran tribulación contra el pueblo de Israel. Se levantará una imagen y se llamará a todo el mundo a que adoren a esa imagen. El que no la adore sufrirá las consecuencias. Número 4. Aparentemente levantará al anticristo de entre los muertos. Según los conocedores del tema, se piensa que que el anticristo va a morir y el falso profeta orará por él y resucitará. Que como sabemos cómo se maneja el diablo y todo es mentira y no hay verdad en él, dijo el Señor. De pronto será una muerte fingida. No estamos viendo hoy eso en iglesias, hermano. Milagros fingidos. Personas que preparan de antemano y cuando están frente a las personas fingen aparentes milagros de Dios. Algunos comentaristas dicen que parece que será una resurrección verdadera, pero otros dicen que será una resurrección falsa. Pero se piensa que morirá el anticristo, el falso profeta orará por él y se levantará. Tremendo milagro, dirá la gente. No, este es, o estos son a los que esperábamos. Claro, no dirán este falso profeta, dirán este profeta es un hombre de Dios. Y dirán del anticristo, este hombre es el Salvador, es el Mesías. Este es al que esperábamos. Pero será una triste realidad cuando se den cuenta quiénes son de verdad y sus reales intenciones. Número 5, le dará vida a la imagen de la bestia. Nuevamente los conocedores de esto dicen, hermanos, que posiblemente esa imagen pueda moverse y pueda hablar.
Sea como sea, será un tremendo engaño. Y si la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, ¿quién va a guiar a esas personas? Por supuesto que como el Señor nunca ha dejado a la humanidad sin que alguien les predique, no será la excepción allá en la gran tribulación. Dios tendrá ya evangelistas también, quien hablen la palabra de Dios. Pero imaginémonos, toda esta gente va a ser, si hoy en día cuántos personajes, pastores entre comillas, maestros entre comillas, profetas entre comillas, apóstoles entre comillas, han engañado a multitud de personas. Y cuántas personas a muerte los defienden, más allá de sus engaños. Imagínense en esa época, en ese tiempo. Será algo, no sé, por eso es que se les compara con bestias espantosas, salvajes. Será terrible. Controlará el comercio mundial en beneficio de la bestia. ¿Cómo controlará? Número 6 es controlará el comercio mundial en beneficio de la bestia. Y número 7, obligando a todo el mundo a ponerse la marca. Es decir, va a ser algo obligatorio. Hoy el Señor nuestro Dios nos habla tiernamente, con amor eterno, dice la Biblia. Porque busca que nosotros nos acerquemos a Él, nos entreguemos a Él. Dice por allá en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Está tocando no el corazón de una persona, pero está tocando la puerta de una iglesia. Una iglesia que dice que es cristiana, pero que su Señor ya no está dentro, está afuera. Lo han sacado. Y Él está tocando, no está obligando, no está pateando la puerta y la va a derribar y va a obligar a todos a que le sirvan. No. Él es un caballero, por excelencia caballero, que no nos obliga. Sino que al contrario, usted y yo deberíamos de deleitarnos en el Señor siempre. Que hoy es día de hacer culto al Señor, voy con alegría y gozo. Me voy a arrodillar a orar, es un privilegio postrarme ante la majestad del Señor. Voy a leer su palabra, qué privilegio tener la palabra profética más segura. Voy a servirle al Señor, porque ni con toda mi vida pagaría todo lo que Él ha hecho por mí. Todo esto deben de ser actos de nuestra voluntad, no por obligación. Es más, no nos debería ni de decir, adore a Dios. No, yo ya soy un adorador, porque hay en lo profundo de mi corazón, hay mucha gratitud hacia Él. Y yo le adoro, yo le exalto, yo le canto, yo le sirvo. Por voluntad propia, nadie me obligó. Y siempre ese es el interés de Dios y el interés nuestro, que nadie se entregue a Dios obligado. Es que ¿quién me está presionando? Mi familia, el pastor. ¿Quién te está presionando? No, que nadie te presione, que seas convencido por el Señor. Y las decisiones que vas tomando son en Dios, porque Él me ha convencido por su palabra y el poder de su Espíritu Santo. Pero no lo hago obligado. Por eso usted hoy, hermano, y el tiempo que Dios nos dé de vida, siga al Señor de todo corazón. No lo haga obligadamente. No le sirva al Señor porque me toca, porque no, así no se le sirve a Dios.
Porque obligadamente, hermano, imagínese uno estar a disgusto y haciendo algo. Pero entonces, mientras que nuestro Dios es un caballero, Satanás no lo es. Y él no les va a decir, ¿quieren adorarme? Me van a adorar. Les guste o no, quieran o no, me van a adorar. Ah, no quieren. Ok. Quien no tenga la marca no va a poder comprar ni vender. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a comprar comida? ¿Cómo vas a ponerle gasolina a tu carro? Que eso ya sería de lo mínimo. ¿Qué vas a hacer si no tienes la marca? Entonces, obligatoriamente, aunque no quieras, vas a tener que. Porque ¿y qué? Por eso, hermanos, mire, todo esto es un llamado a prepararnos. Porque ninguno de nosotros, Dios no quiere que ninguno de nosotros, es más, Dios no quiere que nadie perezca. El deseo de Dios es que toda la gente sea salva, pero la Biblia es clara y dice que no es de todos la fe, que la gente no quiere, rechaza, no quieren. Simplemente dice, no quiero, no. Entonces prefieres perderte. ¿Eso es lo que prefieres? Pero será triste y lamentable, hermanos, quienes lleguen allá, quienes estuvieron en la iglesia, escucharon la palabra 1 año, 2 años, 3 años y dejaron pasar el tiempo y nunca se decidieron. Y el día que digan, ahora sí me decido, y puede ser demasiado tarde. Será muy triste y lamentable pasar por ese tiempo. Alguien que estuvo en la iglesia, alguien que pudo entregarle su vida al Señor, pero simplemente decidió no hacerlo. Ese va a ser un tormento tremendo, tremendo. Por supuesto, será la antesala del peor tormento, que es la condenación. Pero imaginémonos un creyente, hermanos, un hermano o una persona que no se preparó, a alguien que no le entregó su vida al Señor y escuchó el evangelio por muchos años y que de pronto se dé cuenta, se desaparecieron los hermanos. Que estés tú en tu hogar y digas, ¿qué pasó? Se desapareció el esposo, la esposa, los hijos. ¿Qué pasó? Y luego que enciendas el televisor y se desapareció una cantidad de gente en todo el mundo. Y el mundo dirá, posiblemente los extraterrestres secuestraron a mucha gente. Pero el que ha escuchado la palabra de Dios sabrá, no. Se fueron con Cristo y me quedé. Eso será duro. Porque apenas te des cuenta que la iglesia se fue, entonces se manifestará aquel inicuo, aquel hombre de pecado. El mundo presentará a aquel hombre su Salvador, aquel a quien estaban esperando, y dirás, oh, ese no es el Mesías, ese no es el Salvador. Y el Espíritu Santo con la iglesia. Si el Espíritu Santo es el que me motiva, hermano, me alienta, me ayuda. Sin el Espíritu Santo será una época muy dura, muy difícil.
Por eso la predicación del Evangelio es que se hace. Y mensajes que se repiten. Otra vez va a hablar el pastor de salvación y se repite. Otra vez de que Cristo murió por nosotros y derramó su sangre para salvarnos. Otra vez, sí, otra vez. Y otra vez, y otra vez. Porque necesitas la salvación de tu alma. Porque si te mueres sin Cristo, serás condenado y no habrá ya oportunidad. La oportunidad es en vida. Entonces, en aquella época, ¿tienes la marca? ¿No tienes la marca? El falso profeta animará a todos, adoren a la bestia. Adoren esa imagen. Y el que tenga el conocimiento de que el único Dios es el que está sentado en su trono de gloria, dirá, no, pero es que ese no es Dios. Pero ¿y qué harás? Si no lo adoras, ¿qué harás? No es tan sencillo de que digas, no, pues me dejo cortar la cabeza y ya. No es tan sencillo como parece ser. ¿Tú sabes quién nos da la valentía hoy de morir por Cristo? Su presencia. ¿No dijo el Señor, recibiréis poder? ¿Poder para qué? Porque hay momentos de flaquezas, de debilidades, hay momentos que de verdad nos asustamos, nos acobardamos, siendo cristianos, creyentes. Pero el Espíritu Santo nos da poder. Nos da esa valentía, hermano, que sin Él no la tendríamos, nos acobardaríamos. Pero allá, ¿qué pasará? No hay Espíritu Santo y adoro la imagen o que me maten. Pero ¿y estás preparado tu corazón? ¿Tu corazón de veras está inclinado a Dios? Porque no creas que por el simple hecho de que te decapiten, ya automáticamente te salvas. No. Dios conoce los corazones y las intenciones de ellos. Yo no me voy a salvar porque me maten, sino porque mi corazón se haya convertido al Señor totalmente. Ahí no va a haber forma, y nunca hay forma de engañar a Dios. Por eso decía el escritor a los hebreos que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. ¿Qué cosa mejor que pasar la eternidad en la presencia de Dios? Dígame, ¿qué hay mejor que eso? ¿Qué hay mejor que la salvación que el mundo me ofrezca, que Satanás me ofrezca? Dígame, ¿qué? Nada. Y mire que los hermanos que venimos del mundo, ¿cómo nos trató el mundo? Mal. ¿Cómo nos trató Satanás? Mal. Pero ¿cómo nos trata Él? ¿Cómo te trata el Señor? Es bueno nuestro Señor. Es hermoso nuestro Dios. Por eso uno a veces se pone a pensar por qué la gente no quiere. ¿Por qué no quiere? Y yo creo que no quieren porque no han entendido. Y mi oración es esa, que puedan entender. Yo le oro a Dios y le digo, Señor, hazles ver su condición de pecador para que sientan la necesidad del perdón. Porque mientras uno no se ve a sí mismo pecador, nunca va a sentir el deseo de que le perdonen. Porque va a decir, ¿de qué me van a perdonar? Si yo no le he hecho mal a nadie, si yo me porto bien. Es más, voy a los cultos.
Señor, hazles ver su condición de pecadores, porque está escrito, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. He ahí la importancia de creer en el sacrificio de Jesús, entregarle nuestra vida al Señor y vivir para Él el resto de nuestros días. Por lo tanto, será, hermanos, una época muy complicada, muy difícil. Eso es entonces lo que el falso profeta hará en ese tiempo. Quisiera que cantáramos el canto el que cantaron al principio. Cuán hermoso tu nombre es, porque Él es hermoso. Cuando uno se da cuenta de lo cruel que será esa época, uno dice, qué precioso es el Señor con nosotros. Qué bueno es Dios. Aleluya. Vamos a estar en pie, hermanos.